Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, hoy es 30 de mayo y es el último día de este tiempo de celebración de la Pascua, ya que hoy por la tarde estaremos celebrando ya la vigilia de Pentecostés. Esto es la venida del Espíritu Santo. Invocando la venida del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el motor que nos mueva a tomar las decisiones en nuestra vida. Y créanlo, mis queridos hermanos, que a esto viene a concluir todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Todos los acontecimientos de nuestra vida vienen a concluir a que nos pongamos en manos de Dios y del Espíritu Santo, para que sea Él el que continúe actuando y no nuestras fuerzas, nuestras actitudes y nuestras debilidades, aunque a veces también pudiéramos decir que tengamos muchas virtudes, etcétera. De manera que hoy se nos ofrece como parte del Evangelio la conclusión del Evangelio de San Juan. Si yo tuviera que escoger un título para ponerle a esta reflexión, a esta última reflexión del tiempo pascual, sin duda sería cuidado con las distracciones en la búsqueda y seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque, mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta cómo al final Pedro, en la búsqueda y seguimiento de Jesús, se distrae. Va siguiendo a Jesús y Pedro desvía su mirada de Jesús para poner su atención en San Juan, que era el discípulo amado, el discípulo escogido del Señor, y le pregunta a Jesús: ¿y qué hay de él? ¿Qué hay de Juan? Y Jesús le llama la atención y le dice: ¿a ti qué? Con ese seguimiento y con ese especial interés que yo he puesto en San Juan. Recordemos que en las cosas de Dios es un misterio el que nos ha puesto en el seguimiento del Señor. El Señor no ha buscado ni a sabios ni a ricos. El Señor ha llamado, nos dirá muy bien el Evangelio, que llamó a los que Él quiso. ¿Cuál es otra razón? No la sabemos. Eso es meterse en la conciencia de Dios, querer usurpar la capacidad que Dios tiene para decidir por qué ha hecho las cosas. Pedro, como cualquiera de nosotros, tendríamos que cantarle al Señor que Él ha venido a nuestra pobre orilla y que no buscó ni a sabios ni a ricos, sino que nos pidió que nosotros lo siguiéramos, que como ovejas, a final de cuentas, nos llamó por nuestro nombre. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Así le pasó a Pedro. Tan solo quiero que tú me sigas. Pedro se distrajo y Cristo le llamó la atención. San Juan, que es el que concluye el Evangelio mismo, del que él es parte de la narración, concluirá diciendo y aclarando algo, porque entre los discípulos empezó a haber murmuraciones, empezó a correr una versión que no venía de Jesucristo. Cuando Jesús le dijo: si yo quiero que Él se quede aquí en la tierra hasta que yo regrese, ¿a ti qué?
Y los discípulos rápido empezaron: San Juan no va a morir, San Juan no va a morir, ya lo dijo el Señor. Y San Juan dice: no, él no dijo que no iba a morir. Era una llamada de atención a Pedro, que le estaba diciendo: si yo quiero que él se quede, ¿a ti qué? Esta actitud de Pedro, que sigue al Señor y que se distrae, nos recuerda en esos momentos cuando los discípulos van en la barca y llueve y está anocheciendo y está oscuro y las aguas están turbulentas, y Jesús majestuoso camina sobre las olas, camina sobre las aguas turbulentas, y los discípulos murmuran y dirán: es un fantasma, etcétera, etcétera. En esos momentos tan controversiales, tan difíciles, tan oscuros, tan trágicos, Jesús les dice en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad: soy yo, no tengan miedo. Un llamado a poner nuestra mirada en Jesús y a no confundirlo con su mensaje de paz, a pesar de las turbulentas aguas, a pesar de las olas, a pesar de la oscuridad. El rostro del Señor: no teman, soy yo. Pedro fijará su mirada en Cristo y le dirá: Señor, si eres tú, mándame también caminar sobre las aguas y caminar hacia ti. Y Jesús le sonríe y le dice: ven, Pedro, ven. Y Pedro camina sobre las aguas turbulentas, como tú, como yo, en nuestras noches oscuras, que a veces parecen interminables, en los momentos de oscuridad, cuando no se siente el amor, cuando no se siente el cariño, cuando todo nos voltea la espalda, cuando nuestra economía se derrumba, cuando las personas que amamos nos olvidan o nos dan la espalda y no comprendemos. En esas turbulentas aguas, yo me acuerdo de una canción cuando era niño, la escuchaba a lo lejos, porque la gente solía poner música para todos allá en México, ¿verdad? Y estaba de moda, yo era un niño, y que decía: qué eternas son mis noches, qué lenta es mi agonía, qué triste vida mía vivir pensando en ti. Qué eternas son las noches, qué lenta es la agonía, el sufrimiento, el dolor. Pero en esa oscuridad y en esa experiencia de las aguas turbulentas, tenemos que aprender a poner nuestra mirada en el Nazareno, que nos dijo: ven y sígueme. Aquel que nos hizo el favor de darle sentido a nuestra vida. Ven y caminaremos sobre las aguas turbulentas. Pedro siguió a Jesús caminando sobre las aguas turbulentas, pero el tema que nos ocupa hoy es la distracción que tuvo Pedro. Pedro dejó de mirar a Jesús y volteó a ver las aguas turbulentas, el mar encrespado, la oscuridad, a escuchar el rugir de las aguas, y quien mira solamente eso se empieza a hundir. Así es también nuestra vida. Cuando miramos solamente las aguas turbulentas que nos rodean, la economía, la salud, tantas y tantas cosas, nos empezamos a hundir. Cuando ponemos nuestra atención en las sirenas que no dejan de ir y venir de las ambulancias, de los bomberos en estos días, a cada rato los escuchamos aquí en nuestra parroquia. Los helicópteros dando avisos. Si pone uno atención en todo eso y apartas tu mirada de Jesús, te empiezas a hundir, como Pedro se empezó a hundir.
Y cuando sentía que el agua le llegaba al cuello, Señor, sálvame, sálvame. Y claro, Jesús está ahí y lo saca de esas aguas en las que está hundiéndose. Lo mira con cariño y con amor y solamente le hace un reproche. ¿Por qué dudaste y miraste allá cuando yo era el que te llamaba? Hombre de poca fe. Así es que Pedro, en el seguimiento de Jesús, apartaba su mirada y se distraía. Un llamado para que nosotros pensemos cómo es nuestro seguimiento de Jesús, porque Jesús nos puso algo bien claro, bien hermoso en el seguimiento de Jesús. Hay que mirarlo a Él, y si vemos a los demás es para compadecernos. Hay un pasaje del Evangelio que nos presenta ese modelo precioso y bonito. Es la historia de Zaqueo, tan presente todos nosotros que la tenemos en nuestra mente. Zaqueo era un hombre importante, dedicado a los negocios económicos del gobierno en ese tiempo, y se enteró que Jesús de Nazaret caminaba por ahí cerca y quería ir a verlo. ¿Por qué? Porque la gente pobre, la gente que vive momentos difíciles, pone su mirada en Jesús y encuentra consuelo, encuentra motivos para seguir feliz. Y él, siendo rico, importante, conocido, famoso, su corazón estará inquieto. Como lo dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto y no descansará mientras no descanse en ti. Zaqueo sentía así su corazón y por eso va a buscar a Jesús. Pero Jesús está rodeado de gente que no le permite a Zaqueo encontrarse con Jesús. El Evangelio nos dice que Zaqueo era de baja estatura y por eso no podía ver a Jesús. Mis queridos hermanos, también nosotros, cuando vamos a la búsqueda de Jesús, queremos encontrarnos con ese consuelo. Queremos descubrir por qué nos devuelve la sonrisa. Y muchos que vamos a la iglesia buscando a Jesús, nos llevamos la distracción de que hay mucha gente que rodea a Jesús, que nos impide encontrarnos con Jesús. A veces son las circunstancias, a veces es la gente. ¿Cuánta gente me he encontrado yo que dicen: yo no voy a la iglesia porque hay unos servidores que no nos sonríen, porque ahí hay una señora que está nomás de espía, porque hay gente que en vez de ir a buscar a Jesús está viendo a ver si alguien viene con minifaldas o si viene vestida como a un desfile de modas, y critican hasta los zapatos que se pone la gente. A veces nosotros también, los curas, somos parte de esa gente que a veces nuestras debilidades son un obstáculo para que la gente se encuentre con Jesús. Es que ese padre no me saludó, es que no me sonrió. ¿Y nosotros qué sabemos de los demás? Pero la gente, como Zaqueo, son de estatura bajita. No se dan cuenta que son ellos los que tienen la limitación para encontrarse con Jesús. Por eso Zaqueo, en ese evangelio al que estoy haciendo alusión, va y no le importa hacer el ridículo. Se sube a una higuera, a un árbol, pero la gente no le va a impedir ver a Jesús y encontrarse con Él.
Y cuando va pasando Jesús, Jesús lo mira con cariño, con amor, y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, yo me quiero hospedar en tu casa. Y muy contento, Zaqueo lo recibe en su casa. Y hay una conversión formidable en el corazón de Zaqueo cuando ya tiene ese encuentro con Jesús. Y dirá: Señor, yo no llevo una vida deshonesta. Si he cometido fraudes, le restituiré 4 veces más a aquellos a los que yo haya defraudado. Pero también Zaqueo reconoce que él no ha sido generoso y dirá: voy a repartir la mitad de mis bienes, voy a dedicarme a hacer el bien. Y Jesús se alegra y dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cómo es tu seguimiento del Señor? ¿Te quedas conforme con ser un chaparro en la fe? ¿Miras en la iglesia a la gente que rodea a Jesús? ¿O realmente estás buscando a Jesús? Pedro miraba a Jesús, pero luego se distraía a ver que Juan era el consentido. Pedro caminaba sobre las aguas siguiendo a Jesús, pero después se distrajo mirando las aguas turbulentas. Zaqueo buscaba a Jesús y la gente que rodea a Jesús se lo impedía. Pero Zaqueo se sube a la higuera para ver a Jesús y tiene como recompensa un encuentro personal con Jesús y una transformación en su vida. Dios es maravilloso. Quiero yo pensar ahorita mismo en mi sobrina, en Luz, la esposa de Alejandro. Quiero pensar yo también en la noche oscura que pasaron hace no muchos años, cuando la pequeña Fátima, su hijita chiquita, nació muy prematuramente, muy prematuramente. Yo tuve la bendición de tenerla aquí en mi palma de mi mano y bautizarla. Hoy ya está creciendo y se ha ganado nuestro cariño. Corre, va y viene, con limitaciones propias de quien le faltó mucho tiempo en el vientre materno, pero fueron meses y meses de estar día y noche en el hospital, en cuidados intensivos. Y Luz y Alejandro, día y noche cuidándola en el hospital, en el Riverside Community Hospital, de donde yo tuve la alegría de ser el capellán, en donde también me hicieron a mí una operación de corazón abierto. Ahí estuvo Luz y Alejandro cuidando a Fátima. Y sus hermanitos, Josué y David, todos los días cuidando a Fátima y hasta hoy en día. Los comentarios que hacían los médicos era: casi todas las familias cuando enfrentan situaciones como esta se divorcian, se separan, se alejan. Pero ¿qué tiene esta familia? Que los veo más unidos. Los veo unidos con su niña, cuidándola día y noche. Ese pobre muchacho trabajando y casi sin tiempo ni para bañarse ni para comer, de su trabajo al hospital y cuidando a su niña y durmiendo un ratito para irse a trabajar. El equipo de médicos y de enfermeras dijeron que no se explicaban cómo había tanta unidad en esos momentos tan difíciles. Es la fe, es el Espíritu Santo
el que hace que se vivan esos momentos duros y difíciles sin apartar nuestra mirada de Jesucristo nuestro Señor. Es el Espíritu el que nos conduce a vivir estos momentos de fe y a no distraernos tanto. Los invito para que mediten también una poesía que se llama La marioneta de trapo, erróneamente atribuida a Gabriel García Márquez. No es de él. Pero en esa frase que dice: Dios mío, si por un momento te olvidaras de que me queda solamente un instante de vida y me lo concedieras, este instante de vida lo utilizaría yo para decirle a la gente y enseñarles que nadie tiene derecho a mirar a los demás hacia abajo, si no es para ayudarlos a levantarse. Jesús nos enseña que si vemos a los demás, no es para criticarlos o para impedirnos encontrar con Jesús, sino para ayudarnos a tener un encuentro con Jesús que está camuflado en el pobre, y solamente eso lo puede hacer el Espíritu Santo. No podemos convertirnos en espías de los que buscan a Jesús, ir a nuestras iglesias y decir: usted no trae el uniforme, usted trae tenis, no trae, usted viene de minifalda. Dios mío. Al contrario, darle gracias a Dios que hay gente que busca a Dios, al Señor, y que pronto se irán aprendiendo a descubrir cómo seguir al Señor. Por eso Jesús, el día de hoy, cuando ya estamos en la última parte, en la última misa del tiempo de Pascua, nos dice que no nos distraigamos. A final de cuentas, si yo quiero que Juan se quede aquí hasta mi regreso, ¿a ti qué? Tú no apartes tu mirada del Señor. Hoy es la última misa del tiempo pascual. En la tarde estaremos celebrando ya la vigilia de Pentecostés, pidiendo, invocando al Espíritu Santo que venga y nos ayude a descubrir que a pesar de las aguas turbulentas, no debemos apartar nuestra mirada de Jesús y que Él nos enseña a seguirlo. Jesús, el pastor, nos eligió porque Él quiso. Si tú contemplas alrededor de Jesús y ves que está rodeado de gente con sus limitaciones, es para que hagas oración y para que los apoyes, para que seas una persona que dice: voy a poner mis bienes para ayudar a esa gente pobre. Si tú ves que en el mundo falta la presencia de Cristo, tú ve y pon algo de solución, porque a final de cuentas, mis queridos hermanos, ese era nuestro reclamo. Señor, ¿qué estás haciendo para que no hayan mentiras? Señor, ¿qué estás haciendo para que se acaben los mentirosos, los defraudadores, los deshonestos, los groseros? ¿Qué estás haciendo, Señor? Y tú eres la respuesta. El Espíritu Santo te tiene que hacer entender en tu corazón: te hice a ti para que tu boca no mienta. Te hice a ti para que tus manos no golpeen y no lastimen, sino que tú ayudes. Te hice a ti con un corazón para que tú ames. Te hice a ti, te di la esperanza y la fe para que des testimonio hasta los confines de la tierra. Quiero agradecerte, Luz,
y a Alejandro, a David y a Josué, el tremendo cariño que le tienen a Fátima. Esa pequeñita que los ha inspirado a tener tanta esperanza, porque te he visto trabajar, Alejandro, y te he visto empeñarte, también a ti, Luz, y siempre han dicho que la inspiración más grande les ha venido de Fátima, fuente de amor y de cariño en su propia casa, en su propio hogar. Y las pocas veces que han venido aquí a visitarme a la parroquia de Santa Rosa de Lima, me han llenado también el corazón de alegría. Que el Señor a todos nos bendiga con el Espíritu Santo y que nos haga ser generosos en la búsqueda del Señor. No en vano, el día de hoy ofrecemos la misa por los catequistas y los voluntarios de nuestra parroquia, para que todos juntos vayamos al encuentro del Señor.